esta mañana le estoy dando la bienvenida. ¿Existe el Parla Sur? Digo, le estoy dando la bienvenida al presidente del Parla Sur, Daniel Cayani, MPP 609, Frente Amplio. ¿Existe el Parla Sur? Están en periodo de extinción. Va rumbo a un museo. Daniel, buen día, antes que nada, bienvenido. ¿Cómo andas, Alberto? No, porque estábamos repasando, hoy cuando estaba hablando de Colombia, quedé impactado con esta cifra de los desplazados, no sabía que era para tanto, y por supuesto en los desinformativos nunca nos van a contar nada de Colombia. Cuando tú asumiste en el Parla Sur, era un Parla Sur y era una América. Era otra región. Yo asumí, estaba Cristina en Argentina, Dilma en Brasil, Tabaré acá en Uruguay, Evo en Bolivia. Evo en Bolivia, bueno, Venezuela con otra situación política y social. Eran otros vientos y como dice el dicho ese, aquellos barros trajeron esos lodos. Sí. Y bueno, la vida es así también. A veces uno tiene que luchar contra la adversidad. A veces es más lindo, a veces también genera más problemáticas, pero bueno, también Latinoamérica es un continente en disputa, y América del Sur en particular, y el cono sur de Latinoamérica sin duda. Y bueno, nosotros también tenemos desde el Parlamento del Mercosur, que es una institución muy embrionaria, que tiene un poquito más de 10 años, que además tampoco genera derecho positivo, es decir, lo que nosotros resolvemos ahí no obligamos a nadie a hacerlo, o sea, es una cosa bastante precaria. Pero eran pasos de integración. Pero creo que por lo menos construye la idea de un foro regional, empieza a tener una mirada común sobre aspectos de la integración, y creo que sin duda hoy puede servir también como escenario de resistencia, porque en realidad la composición del Parlamento del Mercosur no responde a las orientaciones de los gobiernos. De hecho, la mayoría de la bancada argentina es de signo hoy opositor, después el 10 va a ser oficialista. Uh-huh. Un sector importante de la bancada brasileña tiene también una composición progresista, de izquierda. Bueno, Paraguay, 1 de 18 son del Frente Guazú, y después hay compañeros y compañeras del Frente de la Alianza Ganar, que era el Partido Liberal, que también tienen una visión progresista. Y bueno, y el Uruguay también. Así que por lo menos son cuestiones interesantes. Nos ha permitido también por lo menos darle voz a los que no tienen voz, tratar de articular una mirada con los trabajadores, con la academia, con algunos colectivos con algunos colectivos que se amplificaron allí. Y bueno, y también denunciar situaciones. De hecho, el Mercosur no ha tomado una posición unánime sobre el tema golpe de Estado en Bolivia. Uh-huh. El Parla Sur sí. De hecho, ahora acaba de venir una misión sobre derechos humanos, encabezada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que también sirvió para poder entrevistarse con las autoridades legítimas del Parlamento, las autoridades también de las organizaciones sociales, recibir denuncias, y por tanto creo que también el Parla Sur construye por lo menos una mirada una aún más plural en un momento complejo para la integración, y sobre todo para América Latina y para América del Sur. Sí, muy complejo. Recordemos que redobla la apuesta a Bolsonaro de irse del Mercosur. Por lo tanto, sacar la cuenta qué le puede importar el Parla Sur. Eso dicen. Ahí hay una agenda muy que están casi soldadas entre Argentina y Brasil, que tienen un grado de dependencia mutua, más de Argentina que de Brasil, pero a veces hay mucha retórica sobre las acciones y poca práctica. Brasil sin duda tiene una orientación política diferente a la que ha sido en los últimos 10-15 años, pero sobre todo creo que lamentablemente el gobierno actual de Brasil creo que ha resignado al papel de poder tener una orientación de liderazgo regional. Es decir, Brasil es el Mercosur, Brasil es la UNASUR, Brasil es América del Sur, porque tiene límites con casi todos los países de América del Sur, y por tanto, por su vocación de querer también ser un hegemón en el concierto internacional, debería tener política de integración. Lamentablemente esta última administración ha carecido de esa visión, y sobre todo se ha subordinado a los designios de Estados Unidos, y sobre todo de la embajada del gobierno de Estados Unidos, que creo que no le hace nada bien a los sectores productivos de Brasil. Pero bueno, también en Brasil se están dando situaciones interesantes. Se recuperó la libertad del expresidente Lula, que llevaba casi 2 años preso sin ninguna prueba. Una libertad vigilada, porque tampoco
lo dejan presentarse en elecciones, porque si no ganan las elecciones. Pero bueno, también eso puede abrir un compás de trabajo interesante. El propio Partido de los Trabajadores hizo un congreso muy importante en el mismo momento que nosotros hacíamos las elecciones acá, que también creo que es importante porque van a confluir, o la idea es poder confluir en candidaturas comunes entre el arco opositor de izquierda y progresista, y creo que eso también es necesario para que Brasil pueda también recuperar una voz importante, y sobre todo el pueblo brasileño también tenga la posibilidad de construir una alternativa a la resistencia de las políticas neoliberales. Brasil era, quizás en la década del 2000, cuando asumió el PT, era la locomotora de los países emergentes, con la construcción de los BRICS, con la construcción de la UNASUR, de la CELAC, y hoy lamentablemente se transformó como en el laboratorio del neoliberalismo del siglo XXI, es decir, ese neoliberalismo neopatriota, pero también conservador, pero muy liberal y neoliberal en la parte económica, y conservador en materia de derechos y sobre todo en la agenda de la gran mayoría. Por tanto, creo que es un escenario por lo menos de disputa. El escenario también de Argentina es interesantísimo, porque en realidad ganó la elección el Frente de Todos, y también se configura por lo menos también la posibilidad de que ese país pueda también tener un liderazgo regional a partir de la resignación de Brasil como liderazgo regional, y también la aparición de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador en México, que sin duda tiene un desafío importante. Ayer se cumplieron un año de su gestión. Estuvo Pepe allá en el Zócalo, en México, escuchando el discurso. Invitado especialísimo. Invitado especial, que además también se reunió con Evo, pero también podría servir para que, y creo que los pasos que ha dado en materia internacional, que México mire menos al norte y un poquito más hacia el sur. Y creo que la vocación que ha tenido en construir con Uruguay esa carretera de diálogo cuando Venezuela se iba a conformar un proceso de legitimación de una intervención armada, creo que fue bueno. Creo que también el hecho de haber por lo menos logrado que Evo pueda salir y no se haya cometido un magnicidio contra él y contra Linera, y se pueda también asilar en México, creo que también es importante, porque retoma las tradiciones más importantes que ha tenido México en materia de asilo y sobre todo históricas. Y bueno, y creo que sin duda económicamente está muy atado a Estados Unidos, pero creo que tener una mirada hacia el sur puede ser importante, y creo que también esos dos países, Argentina y México, por lo menos abren un compás de esperanza interesante. Repasemos hoy por hoy, ¿quién integra el Parlasur? Hoy integran el Parlasur los parlamentarios de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia algunos, y de Venezuela. Nosotros ¿Venezuela está con pleno derecho en el Parlasur? ¿Y Bolivia también? Nunca me quedó claro. No, mira, Venezuela tiene una situación jurídica especial porque en realidad ellos están sancionados del Mercosur, y en tanto en realidad el derecho del Mercosur sanciona a los estados y sanciona a todo, a sus parlamentarios, a sus gobiernos. De todas maneras, nosotros lo que hicimos fue permitirles que sigan viniendo, que puedan tener voz y sobre todo que se mantengan en el Mercosur. De hecho, muchas de las decisiones que tomamos las tomamos con ellos. O sea que su voto cuenta en el Parlasur. Sí, ¿Y Bolivia cómo es? Bolivia tiene un estatus diferencial. ¿Por qué? Porque en realidad era un estado asociado que se encuentra en proceso de adhesión. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los países que integramos el Mercosur, sus gobiernos, los estados ya firmaron que empiece a realizar los trámites correspondientes. Eso tiene ratificación parlamentaria, en el caso de Uruguay, en el caso de Argentina, en el caso de Paraguay, ya los parlamentos, sus congresos, tanto el Senado como diputados, ya aprobamos el ingreso. En Brasil, el Congreso, la Cámara de Diputados ya aprobó el ingreso, y falta solamente el ingreso, la aprobación, la ratificación por parte del Senado, o sea, tiene un estatus diferente. Y se encuentra en proceso de adhesión y participan algunos parlamentarios con voz, pero sin voto. Y de hecho eso fue lo que nos permitió también debatir con muchos elementos el 11 de noviembre la situación que se estaba dando en porque Bolivia. Encima Bolivia ahora hay un golpe de Estado. Y bueno, se pudo sacar esa declaración donde se denunció el golpe de Estado en curso. En ese momento también estaba todavía desarrollándose, porque en realidad ni siquiera se había autoproclamado la presidenta interina, esta de facto, como se llama ahora. Esas nuevas modalidades que existen hoy, que se autoproclaman los presidentes, después hay 3 que lo reconocen por Twitter, y después los medios de comunicación lo empiezan a legitimar y dicen el presidente autoproclamado, y ya queda como un rótulo, ¿viste? Ya tenemos los presidentes electos, los presidentes en ejercicio y los autoproclamados. Pero bueno, son nuevas modalidades de democracia
directas, diría. Seguramente tendremos ahora el 1 de marzo una presidenta y un presidente autoproclamado que van a estar aquí en Uruguay en la Asunción de Luis Lacalle Pou. Veremos a ver qué sucede. Yo a eso, a Lacalle Pou lo he visto con un discurso de acercamiento hacia el autoproclamado Guaidó, pero mandó también un mensaje de salutación muy efusivo. No de reconocimiento. Apenas, me parece que sería cruzar ganó, una ¿no? barrera muy, muy grosera, sobre todo para la política exterior uruguaya, que es reconocer presidentes autoproclamados. Pero va a venir, capaz que no lo reconoce, pero... Bueno, puede venir como cualquier autoridad, él es presidente de la Asamblea, puede venir, en el caso de que tenga una consideración especial como presidente de Venezuela, sería como algo bastante difícil. Pero bueno, esperemos que Uruguay a mí me llamó la atención de las modas regionales, porque esperemos que no. De los primeros mensajes de salutación fueron el de Bolsonaro, el de Almagro, el de la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos, el autoproclamado en Venezuela y la autoproclamada en Bolivia, que me dije, bueno, si está tan contenta y tan efusivo y manda el mensaje, es muy probable que también quiera venir. Ella que está intentando esto que tú decís, que se la considere una presidenta a través de los medios. Sí, sí. Ahora hay un proceso ahí de construcción se llama Ley de Garantías para el proceso de transición hacia una nueva convocatoria de elecciones en Bolivia. Y el proyecto establece, entre otras cosas, un gobierno interino. Pero todavía no está aprobado, por tanto, hasta que eso no suceda, no hay por lo menos una proclamación. Porque además pasa una cosa en Bolivia, que en realidad la única autoridad con legitimidad electa en Bolivia hoy es el Parlamento, claro, el Congreso. Claro. Pero bueno, hay una vieja modalidad de voltear presidentes que se proponen tener algún marco de soberanía, sobre todo en una región bastante importante. Bolivia es la Rusia del Mercosur, yo siempre digo lo mismo. Es decir, a ver, ¿cómo es eso? Es el corazón energético, es decir, la industrial, la visión industrial paulista se básicamente un grado de competitividad muy importante que tiene es sobre cómo regula el precio del gas que viene de Bolivia, y eso es un activo muy importante para la política industrial brasileña, pero también para la región. Y además Bolivia tiene una de las reservas más importantes de litio del mundo, más del 30% de las reservas comprobadas. El litio es un mineral que, entre otras cosas, tiene la capacidad de servir para generar baterías para los celulares, pero también para los autos modernos, porque los autos modernos no van a ser a combustión, como ya lo están siendo, sino que van a ser eléctricos. Por tanto, en realidad estamos hablando que es como la reserva energética del desarrollo futuro de la tecnología y de la movilidad del mundo. Por tanto, creo que cualquier presidente, Evo se había propuesto también nacionalizar esas reservas, tratar de utilizarlas para el desarrollo nacional, y cualquier presidente que más o menos se intenta generar algún grado de redistribución de esos recursos naturales, o bienes naturales como se le dicen hoy, siempre terminan desplazados o en alguna cárcel o acusados de violar derechos humanos, ¿viste? En esa parte siempre, sí. Salvo que seas de Arabia Saudita, salvo que ahí no tenés problema, porque ahí... Cuando terminan algunas cosas con este final que estás tú comentando, algunas pequeñeces que hacen cuando están en ejercicio a mí me indignan doblemente. Que Evo no haya venido a Uruguay cuando ganó, antes de asumir, y haya ido a Brasil, haya ido a Argentina, generó que Tabaré se enojara con Evo. Después, cuando asume Evo, Tabaré no va a ver a Evo. Cuando Evo quiere mandarnos gas, como teníamos todo el tema de la puente, a Cristina se le ocurre querer cobrar un peaje ridículo de ese gas para que llegara aquí a Uruguay. En concreto, ni Bolivia nos envió el gas, ni Argentina cobró algo por ese gas que iba a pasar, ni llegó a Uruguay, que nos hubiera arreglado un montón de problemas. Penosamente, a veces también los gobiernos progresistas cometen errores que, visto de afuera, no dicen, no puede ser que nadie diga, sí, estuve mal en no haber ido, estuviste mal, vamos a juntarnos, tomar un tecito de coca o un mate y dejarnos de joder. Yo he sido muy crítico en algunas cuestiones. Yo siempre he dicho públicamente que para mí el principal error que hubo en los gobiernos de signo progresista, que fueron avances significativos, y además, como dice el dicho, otros vendrán y qué buenos te harán. Entonces también, quizás mirándolo hoy, fueron avances significativos, pero creo que sin duda uno de los principales errores es que hubo mucha retórica de la integración en materia discursiva, sobre todo por parte de los presidentes, pero después hubo
dificultad para bajar a tierra esas cosas. Esto del gas, por ejemplo, es una vergüenza. Eso sin duda, sin duda. Y la cuestión de la infraestructura, es decir, América Latina y América del Sur tiene, entre otros problemas, un déficit de integración, pero no tanto de sus productos comercializables, que en realidad el Uruguay y la región comercia bastante entre sí. Tenemos dificultades estructurales. Una es la infraestructura. Si no estamos integrados entre nosotros, estamos integrados de adentro para afuera. Eso es lo que decía Vivian Trías hace muchos años. Y entonces, eso es un déficit importante. ¿Por qué? Porque en realidad a vos te sale muy caro transportar un producto de Bolivia para acá y te sale capaz que mucho más barato exportarlo o importarlo de China para acá. Entonces, esos son elementos sustanciales. Y claro, esos son la agenda dura de la integración, la agenda más que además tocan intereses comerciales, intereses industriales, intereses que no son muy proclives al proceso de integración porque ya tienen un negocio armado que es la metrópolis con los países periféricos y el poder real. Entonces, esa parte que sin duda los gobiernos tuvieron debilidad, pero también los pueblos tuvimos debilidad de poder por lo menos forjar esa necesidad de avanzar, porque en realidad también es verdad que ahora nos acordamos bastante de la integración, pero en realidad nos tenemos poco en nuestros discursos y sobre todo en nuestras prácticas políticas. Es decir, y creo que eso también es un elemento. ¿Por qué? Porque en realidad la integración no es buena porque sí, es buena porque en realidad nuestros países solamente pueden tener niveles de autonomía, de soberanía y desarrollo en un mundo cada vez más complejo si nos integramos al mundo. Es decir, es como la otra cara del desarrollo y es necesario. Por lo tanto, creo que es como esa etapa inconclusa de nuestras revoluciones de finales del siglo 800 que fueron algunas traicionadas, como la artista, que sin duda tienen esa visión que nosotros necesitamos incorporar, no solo desde el punto de vista discursivo, sino después en la práctica. Por supuesto que eso es lo más difícil, pero me parece que también ahí hay un elemento. Y bueno, sin duda creo que también ahí hay un liderazgo muy importante del proceso brasileño que también hay que ver cómo también se puede valorar y sobre todo desarrollar, porque en realidad Brasil es una de las economías más importantes del continente, es una de las economías más importantes del mundo y sin duda creo que tiene conexiones con todos los países y es necesario también que haya liderazgos regionales que puedan servir. Pero bueno, lo importante aquí es también poner en perspectiva las cosas. ¿Por qué? Porque en realidad la izquierda, las luchas sociales generalmente siempre han sido para nosotros, los luchadores, siempre han sido bastante adversas. Es decir, en realidad uno entraba en un conflicto a nivel estudiantil, a nivel sindical, a nivel laboral y generalmente perdía. Nunca alcanzaba el objetivo que se proponía. Pero siempre avanzaba un poco más y resignificaba un poco la lucha, orientaba, tenía como también perspectivas de construcción colectiva. Y eso creo que también son necesarios en estos momentos. Es decir, más que la autocrítica en sí, tratar de también construir una perspectiva sobre a dónde ir, que me parece que también es importante. Hablando de integración, ¿cómo se integra el Parlasur? ¿Cómo son los porcentajes? Bueno, en realidad el Parlamento del Mercosur en principio tenía una representación igualitaria. Al principio eran 18 parlamentarios por país. Después, luego que se fueron realizando elecciones directas en algunos países, en el caso de Argentina y de Paraguay, se pasó a una representación proporcional atenuada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Es que en realidad si nosotros hacemos una representación proporcional en función de la cantidad de personas que viven en cada país... No ponemos ni el portero. A Uruguay creo que nos toca el sonidista y a Brasil se queda con todo. Obvio. Entonces tenemos una representación proporcional. Es decir, los países más o menos chicos tenemos 18 representantes. En el caso de Brasil, Paraguay y Uruguay. Después los países medianos tienen alrededor de 20 y pico, que es el caso de Venezuela, que tiene 30 millones de personas. Los países un poco más grandes como Argentina tenían 35 y pasaron a 43 ahora que tiene elecciones directas, y Brasil tiene 37 actualmente y va a tener, en el caso de que haga elecciones directas, 75. Pero básicamente hoy tenemos esa representación. 37 Brasil, 43 Argentina. Tenemos una situación donde en realidad está sobre representada Argentina y subrepresentada Brasil en términos numéricos, pero bueno, también eso es, creo que como nosotros votamos cosas que en realidad son recomendaciones al Consejo Mercado Común, que vendría a ser como el ejecutivo del mercado, también votamos leyes marcos para los congresos nacionales, y tenemos una cosa que es una cosa muy interesante, que es los proyectos de dictamen, es decir, tratar de que el Mercosur nos pueda dar una norma para que los parlamentos lo puedan aprobar, y hay como
un fast track se llama, que nunca se hizo, nunca logramos que el Ujú. Mercosur nos dé la posibilidad. Se ve que tiene miedo de que los parlamentarios tengan... ¿Y cómo llegamos a tener un presidente en el Parla Sur? Un país que, como dicen a veces vulgarmente, somos un barrio de San Pablo o somos un barrio de Bueno, Buenos Aires. en eso es como el sistema Mercosur. En realidad, el Mercosur tiene una presidencia pro tempore que va rotando Ahí está. cada 6 meses. En el caso del Parla Sur es una presidencia pro tempore que va rotando cada un año. Ujú. Entonces, por orden alfabético, toca Argentina, después a Brasil, después a Paraguay, y viene Uruguay. Nosotros 2019 cumplimos la presidencia, ahora el 9 de diciembre va a ser la última sesión. ¿Y quién queda después de ti? Y después, como ¿Qué país, digamos? Venezuela, tendría que tocar a Venezuela, pero como Venezuela está suspendido en términos de poder tener Sí. votos, Empieza de vuelta todo. Suma Argentina. Ahí está. Y una asamblea numerosa, ¿cuánta gente ha participado en este Parla Sur? Y bueno, en Que tú realidad recuerdes. el quórum son 116 y más o menos llegamos a 100. O sea que Sí, hay una participación alta. Sí. A veces tenemos menos. Este año, en algunas sesiones, como también tuvimos particularmente 3 elecciones de Bolivia, Claro. Argentina y de Uruguay, en algunos lugares tuvimos, sobre todo el 14 de octubre, que fue la sesión más flojita, pero después generalmente funcionamos bastante. Hay 10 comisiones permanentes. El Parlamento además tiene foros de trabajo con otros parlamentos regionales, con el Parlamento Europeo, con el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Centroamericano. Este año también intentamos acercar un poco el Parlamento al trabajo de las agencias de Naciones Unidas y lo que tiene que ver con lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son esos objetivos que se proponen Naciones Unidas para tratar de alcanzar, abatir la pobreza y eliminar por lo menos la indigencia en el 2030. Y bueno, también el Parlamento ver cómo eso se puede, esa agenda parlamentaria también puede nutrir a las agendas nacionales y a las agendas del Mercosur en ese sentido. Y también nosotros impulsamos una cosa que nos parecía muy interesante, que es el ciclo de debates. Es decir, el Parlamento, entre otras funciones, tiene como función tratar de hablar y expresar ideas. Parlamentar, ¿no? Se supone que tendría que ser también la idea es un poco controlar a los ejecutivos, eso tenemos más dificultades porque tenemos pocas capacidades, pero la idea también de este año fue tratar de por lo menos construir una agenda positiva de la integración. En realidad, a nivel de mediático siempre se instala la idea de que el Mercosur es un mercado imperfecto y que tiene muchas debilidades y que es una jaula, algunos dicen, ¿no? Es una jaula encerrada y el Uruguay no le permite comerciar. Y en realidad es el acuerdo preferencial más importante que participa Uruguay, es decir, es un mercado de 300 millones de habitantes. Nosotros entramos al mercado brasileño con arancel cero. De hecho, de los 700 millones de exportaciones lácteas que tenemos a Brasil, nos ahorramos casi 60 millones de aranceles por ingresar a nuestros lácteos, nuestros quesos, leche en polvo. Por lo tanto, es un destino muy importante. Y creo que nosotros deberíamos construir una mirada más positiva porque también ahí no va parte de la vida. Dependen. Es decir, una de cada $4 que ingresa a nuestra economía por parte de exportaciones proviene del Mercosur. Entonces, a veces es como pegarle a la gallina de los huevos de oro. ¿Y cómo es la integración hoy de la representación uruguaya en el Parla Sur? ¿Y cómo va a ser ahora con el nuevo gobierno? Bueno, ¿Cambia? ¿Queda igual? El Uruguay no avanzó en la modificación de hacer una elección directa de parlamentarios, es decir, que la ciudadanía elige sus parlamentarios, porque se tiene una serie de primero modificaciones electorales, una discusión acerca de si van a solo dedicarse a eso o no. Entonces, nosotros tenemos una designación indirecta, es decir, la Asamblea General elige de entre sus miembros a 18 parlamentarios, que básicamente se dividen proporcionalmente a la cantidad de votos. En este caso, hasta esta elección, eran 10 parlamentarios del Frente Amplio y 8 de la oposición, es decir, 5 del Partido Nacional y 3 del Partido Colorado. Y básicamente esos son los que participan en las comisiones y en el plenario. En la próxima legislatura, todavía estamos haciendo números, porque en realidad la elección fue fresquita, pero seguramente 10-9, una cosa va a así. ser 8 para el frente y el resto para la oposición, y ahí hay que ver cómo se divide, porque está el fenómeno cabildo abierto que también tiene algunas por lo menos posibilidades de ingreso con más de un parlamentario, pero bueno, la delegación es plural y sobre todo la integración es plural y la integración en las comisiones siempre es plural. En realidad nosotros como Uruguay siempre nos aseguramos que las comisiones participen al menos 2 uruguayos. Uno y uno, En lo posible, claro, me imagino. Y además la presidencia es 1 y 1 también. ¿Y cómo ha sido esa convivencia en general? Bueno, en términos generales el Uruguay, es decir, hay visiones comunes
Y después hay opciones políticas Obvio. en materia que cortan un poco, pero en materia general ha sido una buena convivencia, porque en realidad el jefe, el coordinador del Partido Nacional es Gustavo Penades. Nosotros tenemos buen trato y un buen relacionamiento. Sabemos cuáles son las diferencias que tenemos, entonces somos bastante prácticos y generalmente en los temas más importantes hemos tratado de construir visiones comunes. Por supuesto que después hay temas que nos cruzan. Sobre la posición de Bolivia, unos piensan en la renuncia, nosotros pensamos en un golpe de Estado. Sobre Venezuela, ellos piensan que hay un gobierno dictatorial, nosotros decimos, bueno, hay un proceso de injerencia muy importante. Es decir, hay temas que ¿Cómo ves lo de Venezuela? ¿Romperá relaciones con Venezuela, Uruguay? Hay quien dice que bueno, es una medida. El presidente Sí, por electo, eso. ¿no? ¿Pero tú crees que va a concretar eso? Yo creo que es una medida totalmente desacertada desde el punto de vista de la política exterior del Uruguay. El Uruguay no es Estados Unidos, no es Brasil, no es Argentina. El Uruguay es un país chiquitito que nos cuesta un ojo de la cara tener relaciones no solo políticas, sino comerciales con el mundo. Y por visiones ideológicas, dejar de estar en algún lugar. Yo creo que el gobierno legítimamente electo puede tener su visión, puede incluso expresarla en los foros regionales, porque va a cambiar la votación en ese sentido. Pero me parece que romper relaciones tiene que ver con un estatus diferente. Lo hizo el Valle con Cuba y me parece que no fue una buena señal y creo que de eso deberíamos aprender. Al romper relaciones se está rompiendo el acuerdo con México, que intentaba tender un puente con Venezuela. Y yo creo que se mete en un berenjenal de camisa de once varas, ¿no? Es como una cosa, porque vos te metés en una situación donde en realidad vas a tener que empezar a seguir a un grupo de países que tienen intereses diversos, que además comercian con Venezuela. Entonces, me parece que yo creo que no hay que ser más realistas que el rey. Yo creo que el Uruguay debería mantener una posición histórica, en todo caso también darle su orientación como entienda pertinente la nueva presidencia y el canciller que se llegue a ocupar de este tema, que aparentemente sería Talvi. Yo creo que es poco prudente Talvi hacer declaraciones como canciller antes de ser nombrado, y en política nunca te conviene hacer, pero bueno, cada uno hace lo que puede, pero me parece que no sería conveniente para los intereses del Uruguay, porque en realidad los gobiernos pasan y lo que quedan son las relaciones entre los estados, y me parece que eso es lo que hay que procurar, y eso es lo que está procurando en la actual Cancillería, pero bueno, a veces los tintes ideológicos y políticos pueden más que las orientaciones. Claro, las presidencias pasan también. Está terminando tu presidencia en el Parla Sur. ¿Estás conforme con lo que hiciste? ¿Sentís que fue útil, que fue un año bien invertido? Bueno, yo creo siempre que hay cosas para hacer. Fue un año peculiar porque en realidad nos agarró a nosotros también las elecciones y también era difícil mantener una instancia regional donde en realidad vos estabas en otra responsabilidad, es decir, uno también era candidato a diputado. Que un año raro fue. Un año complicado, pero bueno, yo creo que se podía haber hecho muchas más cosas. Es decir, en realidad el Parlamento del Mercosur puede servir justamente para construir esas visiones, me parece que más de largo plazo. Nosotros invitamos al canciller Novoa, invitamos al ex secretario general de la UNASUR y ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, que estuvo en la última reunión del Mercosur, del Parlasur, para discutir sobre los temas de la agenda de la integración y las asimetrías. Es decir, porque nosotros hablamos de integración, pero en realidad no es la misma una integración para Brasil y Argentina que para Uruguay, Paraguay o Bolivia, que somos países más chicos. Y esas diferencias, en la Unión Europea se contempla, llaman asimetrías, esas diferencias entre realidades económicas diversas, tienen que contemplarse. El Mercosur había construido una cosa que es muy interesante, que es el Fondo de Convergencia Estructural, que en la jerga del Mercosur se le dice FOSEM, que pocos lo conocen, y es un fondo que se establecía mediante las donaciones de los estados, es un fondo no reembolsable, y que básicamente el 80-90% de ese fondo lo financiaba Brasil y Argentina, eran $1.000 millones por año, y el 80-90% de los fondos los nutríamos Paraguay y Uruguay. Y con eso hicimos carreteras, hicimos la interconexión energética con Candiota, hicimos una parte de la construcción de la vía del tren. Es decir, nosotros hemos hecho cosas muy importantes mediante donaciones de los estados, y es como una forma de decir, bueno, ustedes tienen un desarrollo desigual porque son más chicos, tratamos de construir asimetría. Y eso, en un proceso de integración que trate sobre todo de construir
no solo la dimensión comercial, sino otras dimensiones, me parece que es muy importante. Y esa agenda también nosotros la quisimos traer este año al Parlasur para decir, bueno, la agenda de Mercosur no es solamente comercial, no es solo la agenda externa, que es muy importante, sino también cómo nos integramos en materia energética, cómo nos integramos en materia educativa, cómo nos integramos en materia de infraestructura, en materia productiva, porque esas son las verdaderas lazos de integración que un gurí pueda estudiar en Argentina y no tenga dificultad para revalidar su título, que eso hoy pasa. Hoy de repente vos te vas a Barcelona, estudiás en la Universidad Autónoma de Barcelona, venís para acá, revalidás el título, ahora si vas a la UBA tenés lío. Entonces, creo que esas cosas son, bueno, ni que hablar si vos vas a trabajar en un lado y no tengas que trabajar en negro porque no te dan el documento. Esas cosas se han avanzado algo y creo que sin duda son necesarias y también son parte de la agenda más importante que tiene la integración. En el cierre casi al presidente Parlasur, ¿te imaginabas esta situación casi surrealista con el canciller Almagro? Que ahora parece que lo va a proponer también el nuevo gobierno de Uruguay para que continúe en ese No me imaginaba eso, yo creo que ni nadie, ni García Márquez, ni Macondo era. Esto es como, no es crónica, sería crónica de una muerte anunciada como termina la situación, pero bueno, yo creo que es lastimoso el papel. Yo he sido bastante enfático en decir que para mí Almagro es un traidor. Yo creo que es un traidor en el sentido que ha traicionado sobre todo la voluntad del Uruguay en general, de haberlo sobre todo promovido a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, sobre todo para tratar de ser un articulador en un continente bastante complejo. Yo creo que estar ahí al lado de la Casa Blanca y del Congreso de Estados Unidos se ve que le dio mucha más cercanía con esa visión del mundo que la que tenía cuando era canciller de Uruguay. Y bueno, sin duda creo que después la historia lo va a recordar como uno de los alfiles del proceso de estabilización de América Latina en estos últimos años, porque en realidad Almagro lo único que ha hecho es eso, es decir, ayudar a estabilizar procesos de cambio, todos con imperfecciones, y acá no hay ninguno son joyitas, todos tienen sus problemáticas. Venezuela tiene su problemática, Nicaragua tiene su problemática, algunas compartibles, otras no. Bolivia la tenía, claro. Y sin duda lo que había sucedido con el tema de la reelección, uno podría tener pero me parece que de ahí a ayudar a dar golpe de estado y a legitimar autoridades electas, me parece que es complejo. Y bueno, y sin duda la historia, si lo recordará como eso, lamentablemente. Pero bueno, esperemos que no se llegue a los votos. Ahora hay una candidata del gobierno ecuatoriano, que se llama María Fernanda Espinosa, que fue canciller también de Ecuador, fue presidenta de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Sería la primera secretaria de la OEA mujer. Sería bueno también darle un rostro más femenino a la OEA y que sin duda pueda trabajar en poder tener una mirada común, en poder también articular visiones diferentes, porque estamos en un momento de bastante crispación y sobre todo tenga un equilibrio mayor. Me parece que eso los uruguayos en general, más allá de su orientación ideológica, compartimos, y me parece que eso es lo que le faltó al Almagro. En el cierre, y un titular a Daniel Galliani, ¿no se te ocurrió tirar abajo ese edificio mamarrachesco que tiene la sede del Parlasur en su costado, que en un momento fue un garito de casino? Sí, tengo un proyecto. ¿Cuándo? Pasa que sale 20 millones tirarlo y hacer uno nuevo. ¿Tanto cuesta tirar esa porquería? Y esos son 20 liceos, son casi 20 escuelas, entonces es medio... ¿Demolerlo cuesta 20 Demolerlo palos? y hacer algo interesante. Ya demolerlo y poner una palmera ya ganó eso. Sí, además no es como... ¿Qué porquería eso? ¿A quién se le habrá ocurrido eso? No tiene como una continuidad con el edificio, que es muy lindo, el edificio del Mercosur y el viejo precioso, hotel, claro. Muy lindo. Pero bueno... Estuvo en tu capaz que logramos tener algún día algún apoyo de algún país amigo y podamos conseguir algunos fondos y podamos lograr hacer algo interesante. Pero bueno, las prioridades son otras. Obvio. Creo que es entendible que si tenés que invertir esos millones de dólares, lo hagamos en otras cosas, que sin duda el Uruguay tiene otras urgencias. Así que creo que lo importante es tratar de construir instituciones que, más allá de los que estamos, mañana sirvan para los demás y sobre todo sirvan para la integración. Y también puedan también construir visiones más democráticas sobre la integración. Porque yo siempre digo esto, capaz que el Parlamento del Mercosur no genera derechos positivos, pero ¿alguien piensa que en el siglo XXI puede haber un proceso de integración sin tener una dimensión democrática en el medio, sin que se puedan construir diferentes miradas, sin que se puedan expresar? ¿Alguien piensa que la Unión Europea pueda construir un proceso de integración sin un parlamento? Entonces, yo no creo que nuestra visión tiene que ser europeizante, pero me parece que también es necesario, sobre todo en contextos
demasiado fuertes que existen en presidencialismos en América Latina, construir una voz diversa me parece que es importante y el Parlamento por lo menos trata de construir eso. Que tengas buen día, ha sido un gusto. Dale, muchísimas gracias. Hasta aquí, gente, la charla con quien hasta hoy está todavía presidiendo esta institución que ha hecho muchas cosas, pero me parece no ha tenido toda la difusión que se merece el Parlasur. Daniel Cayani, MPP, Frente Amplio, esta mañana aquí en la 1410, esta mañana aquí en la Rueda de Mariano.